Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente y seguir este ciclo de talleres que hemos organizado desde el Prorrectorado de Gestión y Dirección General de Personal en el marco de la línea programática de la Escuela de Gobierno. Bueno, como les comentamos en los eventos anteriores, este ciclo tiene el objetivo de reflexionar y problematizar desde la perspectiva integradora sobre todas las que son condiciones laborales contemporáneas. Se vino desarrollando desde el día miércoles y bueno, hoy nos toca cerrar el evento desde la perspectiva de las condiciones laborales y el medio ambiente. Y para cerrar este evento tenemos como disertante a el licenciado Álvaro del Águila, a quien agradecemos los aportes que va a realizar. Álvaro es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo por la UBA, licenciado en Ciencias Antropológicas también en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Antropología también de la Universidad de Buenos Aires, es investigador asistente del Centro de Estudios Investigaciones Laborales del CONICET, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, ha sido consultor para la OIT Argentina en temas vinculados a salud del trabajo, además es perito del Poder Judicial en la Nación Argentina en el Foro Laboral, y ha coordinado la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Instituto Superior. Además, ha realizado numerosas publicaciones de trabajos referidos a las condiciones y medio ambiente en el trabajo, en revistas nacionales e internacionales. Nacionales, el disertante es argentino, o sea que nacionales en Argentina. Bienvenido Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias Claudia. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes. No sé si quieren que arranquemos con la presentación formal de las láminas, entonces comienzo a proyectar. Bueno, les voy a pedir que me digan si se ve todo bien. Perfecto. La lámina inicial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por la convocatoria. Bueno, hoy voy a tratar de, digamos, de presentarles algunos conceptos, algunos abordajes relacionados con el análisis de las condiciones y los medios ambientes de trabajo. Es un tema sumamente amplio. Elegí comenzar por una breve reseña histórica para situarnos un poco en tiempo y espacio en estos debates. Bueno, organicé la presentación en 3 partes. En la primera, como les comentaba, voy a hacer una breve reseña histórica que ustedes van a ver. Les pido que tengan paciencia con las láminas, porque muchas veces están muy cargadas de palabras, pero yo las voy a ir leyendo salpicadamente, más que nada para no olvidarme de cosas importantes. Y bueno, eso va a ser la primera parte, donde vamos a hacer esta reseña de la preocupación en esta relación salud y trabajo, ¿no? En la segunda parte nos vamos a centrar ya sí en las condiciones y medio ambiente de trabajo, en ese concepto de análisis que en las últimas 3 décadas fue ganando terreno. Y por último, voy a hacer algo donde voy a necesitar un poco de su ayuda, de intervención, porque voy a presentar algunos datos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que logré encontrar de Uruguay. Vamos a ver, ustedes me dirán si esto es acertado. Son los datos más recientes que encontré. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Bueno, comenzamos entonces. Quiero ponerlos para verles las caras mientras tanto, porque los tengo... Ahí estamos. Siempre es más lindo. Bueno, siempre comienzo con este poema de Bertolt Brecht, ¿no? Sacado de Preguntas a un obrero que lee, que dice algo así como: ¿quién construyó Tebas, las de las 7 puertas? En los libros solo se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la construyó otras tantas?
¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron sus constructores la noche que terminaron la muralla china? A tantas historias, tantas preguntas. Me gusta siempre comenzar con este poema genial de Bertolt Brecht, porque la relación salud-trabajo, básicamente, como tantas otras historias, la escribieron los que ganaron, pero además los que nunca se accidentaron ni enfermaron, digamos. Los que sufrieron las enfermedades y los accidentes nunca escribieron la historia, no quedó plasmada, salvo en algunas ocasiones puntuales, y no la leemos, ¿no? Bueno, la idea es un poco reconstruir ese proceso. Como ustedes saben, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son tan antiguos como el trabajo mismo. O sea, no tenemos documentos, pero podemos presuponer que en las pirámides de Egipto o en cualquier otra gran construcción del mundo antiguo, las personas se accidentaban o enfermaban al trabajar. Lo que sí fue cambiando fue el significado que se les ha ido atribuyendo a estos accidentes y enfermedades. Es decir, no son hechos nuevos, sucesos nuevos, existen desde que existe el trabajo. Rápidamente, por ejemplo, entre los griegos, Hipócrates, siglo V a.C., ya empezó a distinguir algunas enfermedades que sufrían mineros, ciertos grupos profesionales, mineros y metalúrgicos en este caso, ya se los identificaba con ciertas patologías, ¿está bien? Galeno, unos siglos después, y Plinio también, hicieron lo mismo en relación a los curtidores y químicos primitivos, ¿no? En la Edad Media, la ciencia retorna a una idea mágico-religiosa donde los accidentes y enfermedades son productos de la fatalidad, es decir, ya no se vinculan directamente con algunos oficios, algunas profesiones, sino que básicamente dependen de Dios o los dioses. Si Dios quiere que te pase, te va a pasar. Es el famoso lema que hasta el día de hoy seguimos escuchando en boca de algunos trabajadores y trabajadoras, que digamos que básicamente se encomiendan a Dios para no sufrir accidentes, ¿no? En esta época, en la Edad Media, surgen los patronos de ciertos gremios, ¿no? De San Isidro Labrador para los agricultores. Son estos gremios, estos patronos que empiezan a proteger a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como verán, voy muy rápido, ¿no? Pero esto es más que nada para contextualizar. En el siglo XVII, ya en el Renacimiento, hubo un médico que se considera el padre de la medicina laboral, Bernardino Ramazzini. ¿Qué fue lo que hizo este señor? A los pacientes que llegaban a su consultorio en Padua, además de preguntarles para diagnosticarlos, de hacerles preguntas, cuántos años tiene, qué enfermedades sufre, qué síntomas tiene, les empezó a preguntar de qué trabajaban. Este pequeño hecho le permitió escribir un tratado que relacionaba 54 profesiones y oficios con ciertas enfermedades y patologías, ¿está bien? Fíjense que es relativamente reciente esto, o sea, recién en el siglo XVII un médico se interesó o prestó atención a esta cuestión, ¿está bien? A de qué trabajaban sus pacientes. Antes no se vinculaba en esta relación salud-trabajo el oficio de las personas, ¿bien? No se lo asociaba. ¿No? ¿Qué pasa? Con la revolución industrial, como todos sabemos, el nacimiento de la gran industria, la organización del trabajo que empieza a posibilitar, ¿no es cierto? Los accidentes ya no son pensados como hechos que tienen que ver con el destino, la fatalidad. Se empieza a ver que son hechos regulares, que todos los años, no sé, en una fábrica de tornillos, epa, ¿qué pasó? Tenemos 10 accidentes, y el año próximo otros 10 o 15, ¿está bien? No son hechos aislados. Empiezan a ser hechos que destacan por su regularidad. Los estados europeos, por estos años, empiezan a interesarse por recolectar estadísticamente esta información. Poco a poco, ¿no? Yo lo estoy diciendo como si fuera de un día para el otro, pero en realidad es algo que fue sucediendo poco a poco. Y se empiezan a notar en esta recolección estadística de que hay accidentes que se reiteran, son del mismo tipo, a ciertos trabajadores le pasan cosas similares, o en esta máquina específica hay muchos trabajadores que se están amputando dedos, por decir algo, ¿está bien?
Esto es lo que permite, digamos, da el nacimiento a esta disciplina de accidentología que se conoce. O sea, esta primera recolección estadística permite evidencia empírica para investigar estas cuestiones. Piensen que estamos hablando de hace 200 años, o sea, es muy reciente esta preocupación. Bueno, en Inglaterra por estos años aparecen, 1850 aproximadamente, los primeros inspectores fabriles, ¿no? Ya el Estado considera que este es un asunto al que hay que prestarle atención, designa ciertos inspectores que recorren las fábricas, verificando las condiciones de trabajo, haciendo, entiendo que labrando multas o solicitando mejoras. Bueno, vamos llegando al presente. Para sintetizar, antes del siglo XX, antes del 1900, el accidente y la enfermedad laboral eran considerados productos del azar, de la fatalidad, y por lo tanto daños puntuales que debían ser reparados. Ante un accidente sufrido por un obrero, debía resarcirse a esa persona puntual específicamente, eran dos partes jurídicamente, ¿no es cierto? Una resarcía a la otra por el accidente que había sufrido, ¿no? Empleador resarcía a empleado. En estos años aparecen ya en Europa y con posterioridad en América las primeras normas jurídicas que apuntan a indemnizar a los trabajadores y a sus familiares. Es decir, vamos pasando de hechos que tienen que ver con la fatalidad, con que no es culpa de nadie, depende de Dios, de Alá o de fuerzas sobrenaturales, hasta hacia el siglo XX las primeras normas indemnizatorias, ¿está bien? Ya hay que reparar ese daño, al menos económicamente. Bien. En Argentina, ahora voy en Uruguay, lo poco que sé, ustedes espero que después me puedan completar el panorama, pero en Argentina, por ejemplo, esto se ve, las primeras huelgas obreras a principios de 1900, de la Federación Obrera Argentina, por ejemplo, reclamaban por la famosa jornada de 8 horas. O sea, nosotros hoy en día normalizamos una serie de cosas que hace 120 años todavía estaban en disputa, siguen estando en disputa, digamos, para varios sectores, pero en ese momento el reclamo era porque la jornada se limite a 8 horas, y sobre todo me interesa lo que dice abajo. Los estibadores del puerto de Buenos Aires reclamaban no cargar pesos mayores a 100 kilos. Esa era una de las primeras demandas que aparece en nuestra historia, argentina al menos, vinculada a una demanda por mejora en las condiciones de trabajo. Fíjense que hoy en día pedirle a un trabajador que cargue 100 kilos varias veces al día sonaría ridículo, aunque estoy convencido que sigue sucediendo en varios sectores, invisibilizados, pero bueno, pero las normativas al menos lo prohíben tajantemente esto. Nadie debería cargar 100 kilos ni siquiera una vez al día, ¿está bien? Pero fíjense que, bueno, hace 120 años este era un reclamo. Bueno, por Europa, por estos años, digamos, principios y mediados del siglo XX, ya empiezan a surgir más fuertemente áreas de los estados dedicadas a prevenir. Aparece esta palabra, prevención, que no existía, ¿está bien? Reitero una vez más porque nos sirve ir pensando las cosas de esta forma. Pasamos de considerar hechos fatales que no eran culpa de nadie a indemnizarlos, y ahora poco a poco vamos caminando hacia el paradigma de la prevención. O sea, no basta con indemnizar al trabajador que sufrió un accidente, hay que prevenir accidentes. O sea, una actitud activa dirigida a que los accidentes y enfermedades no ocurran. Fíjense estos afiches, este es de Hungría, una de las primeras campañas de prevención, impulsado por el Instituto Nacional de Seguridad Social, 1925-1949. O sea, presten atención a las poleas de las máquinas, a los resguardos, ¿no es cierto? Aparece la muerte ahí en el fondo dibujada. Fíjense estos, trabajadores del puerto, la imagen de la izquierda superior, podemos ver como una carga pesada se corta una cadena y cae sobre trabajadores, ¿no es cierto? Esto es de, a ver si lo dice, Países Bajos. Esto ya es impulsado por el sindicato de los trabajadores portuarios o del transporte. Por un sindicato, el sindicato ya, algunos sindicatos toman como una cuestión
a considerar la salud de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores, ¿está bien? Se puede ver otra donde los estibadores también el sindicato coloca afiches en los lugares de trabajo. El último de abajo es el de trabajadores de embotelladores, donde se puede ver que hubo, en determinado año, no sé qué año, 546 accidentes con máquinas embotelladoras. Se pueden ver al fondo los dedos amputados, ¿está bien? Bueno, esto es ilustrativo. Acá hay otro de soldar con protecciones. Vemos un operario soldando con careta y otro no, sufriendo las radiaciones. ¿Está bien? Son todos afiches que comienzan a aparecer por estos años. También en la agricultura, fíjense, estos son de España, mantener orden en el trabajo, cada cosa en su sitio, pero previene accidentes. Bien. Bueno, acá es donde tengo un poco de oído y voy a necesitar su ayuda. Yo lo que pude rastrear es que las primeras leyes uruguayas que apuntan a la indemnización, todavía no a la prevención, a la indemnización, si no me equivoco, lo que pude rastrear, 1919, la ley Carnelli, ¿puede ser? Estamos más o menos en sintonía. En Argentina fue unos años antes, pero poquito, digamos. Es el espíritu de la época. En Argentina fue impulsada por los socialistas. Fue una ley muy interesante. Hablo de la de Argentina, pero entiendo que la de Uruguay debe ser relativamente similar. Fue interesante porque, pensemos en esto. Como les decía, jurídicamente empleador y empleado no eran distintos hasta esta época. Eran dos ciudadanos, si se quiere, ¿no? Supongamos que yo tengo un vecino que se pone a hacer una obra en construcción al lado. Se cae la medianera por la obra que él hizo, se me derrumba una medianera y me tira a la pared, ¿no? Bueno, si yo le quiero iniciar una demanda por estos años, vamos los dos personas jurídicamente iguales ante la ley, y yo que quiero iniciarle la demanda a mi vecino, tengo que aportar las pruebas de lo que digo, ¿está bien? El que inicia la demanda aporta las pruebas. Tengo que adjuntar fotos de la medianera que estaba bárbara, adjuntar fotos de la obra y del daño que me produjo, para solicitar un resarcimiento. Estas leyes que surgen por estos años, lo interesante es que apuntan al principio de la inversión de la carga de la prueba. Esto es fundamental. Parten de reconocer que entre empleado y empleador no son sujetos jurídicamente simétricos. Hay una simetría entre los dos. El empleado no tiene la misma posibilidad de presentar pruebas de lo que dice. Con lo cual, al invertirse esta carga de la prueba, se presume que la responsabilidad por el accidente o la enfermedad es del empleador. Y es el empleador el que tiene que aportar las pruebas de que lo que dice el empleado no es cierto, ¿está bien? Se invierte la carga de la prueba. Hoy en día, esto es el fundamento del derecho laboral, o uno de los fundamentos, ¿cierto? Pero después con el nacimiento del fuero laboral específico, diferenciándose del Código Civil, un Código Laboral específico, esto al día de hoy se sostiene, al menos es una de las premisas que lo sostienen discursivamente, es lo que se dice. Bueno, a veces sabemos que no funciona tan así, pero entonces se presume que lo que dice el empleado es cierto hasta tanto el empleador pruebe lo contrario. ¿Está bien? Esto es fundamental. Ustedes piensen que si un trabajador se accidentó, se cayó de un andamio, supongamos, el empleador va e inicia una demanda un empleado se cayó del andamio, inicia una demanda a su empleador, el empleador es el que tiene que probar que ese andamio estaba bien construido, tiene que presentar constancias de mantenimiento, constancias de capacitación de ese trabajador, ¿está bien? De entrega de elementos de protección, de arnés de seguridad, ¿está bien? Es el empleador el que tiene que aportar las pruebas. Bueno, por supuesto que por estos años no estaba todo tan configurado, pero ese es el principio rector. Varios años después, nosotros tuvimos en el medio el peronismo, que bueno, tuvo varias iniciativas, visibilizó la salud de los trabajadores, creó el Instituto de Medicina del Trabajo, bueno, y tomó una serie de medidas importantes que bueno, no viene al caso ahora, pero
voy más hacia lo internacional, que fue modelo general de toda la movida preventiva, que fue el famoso modelo obrero italiano, no sé si escucharon hablar. Entre muchas iniciativas de este modelo obrero, una tuvo que ver con la salud, y es esta idea de que la salud no se delega ni se vende, se defiende. Es decir, hasta ese momento la salud de los trabajadores y trabajadoras dependía de que el empleador o el Estado, o el sindicato en el mejor de los casos, interviniera introduciendo pautas de prevención, ¿está bien? El movimiento obrero italiano corta con esto, y lo que plantea es que la salud no se delega. Significa que los trabajadores y sus representantes no van a delegar en nadie, ni tan siquiera en los expertos sindicales, el control de las condiciones de trabajo y la defensa de su salud. La participación directa de los trabajadores pasa a ser un elemento clave, pues no hay prevención sin participación. Esto, digamos, cambió todo, digamos, este ideal modificó toda la perspectiva. La no monetarización de la salud supuso para ellos un salto en la cultura obrera desconocido hasta entonces. Los trabajadores y sus organizaciones habían convivido con el monetarismo y el intercambio de la salud por dinero, la famosa prima por riesgo, que hoy en día, al menos en Argentina, sigue existiendo. A ver, si hay un trabajo insalubre, bueno, vas a cobrar un poquito más. Entonces, o si vos te tenés que hacer trabajo en altura, subirte al andamio, bueno, te voy a pagar un poco más. Las famosas primas por riesgo. Si vos estás expuesto a riesgo, te doy un plus económico, ¿no es cierto? Lo que dio lugar todo este paradigma fue a la monetarización de la salud, o sea, el intercambio de salud por dinero, básicamente. A la aceptación de que yo puedo irme enfermando a cambio de dinero. Esto, a ver, hay una diversidad de ejemplos enormes, pero supongamos en curtiembres, digamos, no es lo mismo trabajar con harina que con ácido cianúrico, o con algún contaminante, o con plomo, por ejemplo. Digamos, hay ciertos contaminantes, agentes químicos, que está demostrado que son cancerígenos, y que, bueno, si uno se expone reiteradamente a ese agente, tarde o temprano se enferma, ¿está bien? Bueno, los italianos se plantaron en este tema. Ya estamos cerrando esta primera parte, ¿eh? Es la más densa, digamos. Entonces, comienza a evidenciarse la necesidad de un cambio de paradigma en esta relación salud-trabajo. Poco a poco se va pasando de esta responsabilidad extracontractual, fuera de los contratos, que se basaba en la culpa del empleador y posibilitaba el derecho a indemnización del trabajador, hacia la responsabilidad contractual que obliga al empleador a brindar seguridad al trabajador. También es un paso muy paulatino, pero se va cambiando de paradigma poco a poco. Se va ganando terreno progresivamente la idea de riesgo creado. Es decir, un riesgo que no existe naturalmente, sino que existe a partir de que el trabajador se pone bajo la órbita de acción del empleador. Es decir, ese riesgo nace cuando ese trabajador se pone a disposición de su empleador. Todavía persiste, sin embargo, la idea de que el trabajador acepta el riesgo al que está expuesto, ¿está bien? Esto aparece en muchos discursos, o sea, muchas veces internalizados por los propios trabajadores, que dicen, bueno, si vos sos albañil no le podés tener miedo a la altura, ¿está bien? Muchas veces se naturaliza que el riesgo tiene que existir sí o sí, digamos. Si sos electricista no podés tener miedo a la electricidad porque, digamos, nadie está pensando en qué elementos de seguridad se necesitan, cómo hacer las cosas de forma segura, prevenir accidentes, que siempre es posible. Pero bueno, muchas veces se naturaliza, el propio trabajadora naturaliza el riesgo. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero con esto cerramos la primera parte, donde ya se visualiza este cambio de paradigma. Las condiciones, estamos entrando a este paradigma de las condiciones y medio ambiente de trabajo. En Uruguay tampoco estoy seguro, pero creo que la primera vez que aparece la palabra prevención de accidentes de trabajo fue en 1988, si no me equivoco. En Argentina también unos años antes, pero por esta época, prevención de accidentes de trabajo, ¿está bien? Esto
es lo que yo pude encontrar, debería confirmarlo. Es el decreto 406 del 88, donde aplica a todo establecimiento público o privado de naturaleza industrial, comercial o de servicios, cualquiera sea su actividad y finalidad de lucro o no, toda ampliación o reforma, está bien. Básicamente cualquier ámbito de trabajo en el país queda alcanzado por este decreto. Bueno, vamos entonces a la segunda parte. Me olvidé de comentar una cosa importante, que es que cualquier comentario o algo puede ir quedando en el chat o intervención y los retomamos todos. Esa es la idea, si no yo me la paso hablando y es medio aburrido. Bueno, pero termino con la presentación, así después charlamos. Segunda parte, condiciones inmediatamente de trabajo. Bueno, básicamente a nosotros el paradigma tradicional nos hizo creer que el trabajo es una fuente de sufrimiento, es una carga a la que el ser humano está destinada, es un castigo divino el trabajo, ¿está bien? Eso es lo que el enfoque tradicional siempre nos hizo creer, ¿no es cierto? Que los trabajadores son simplemente una fuerza física de trabajo, que ejecuta una tarea, no sé, martilla, ajusta un tornillo, empaqueta algo, traslada, ¿no es cierto? Nos hicieron creer que los trabajadores hacemos eso. En toda nuestra normativa laboral, hasta el día de hoy en Argentina sigue siendo así, existe por eso esta idea de trabajador promedio. Básicamente la idea de que los trabajadores somos todos medianamente iguales y que ciertas concentraciones de plomo en el aire le hacen mal a cualquier trabajador promedio, pero si está por debajo de tal valor, no le haría mal a nadie, ¿no es cierto? Es la idea de trabajador promedio, de que no importa si es hombre o mujer, digamos, no importa cuántos años tiene, no importa si tiene comorbilidades, no importa nada más que construir este baremo de concentraciones máximas permisibles, esta tabla, donde si hay un ruido superior a 80 decibeles es nocivo, pero si es de 79 ya no, ¿está bien? Entonces, la idea de trabajador promedio que sería inmune a algunas cosas y que estaría expuesto a otras, ¿está bien? Eso, al día de hoy en Argentina sigue siendo así, tenemos una normativa donde está estipulado todos los agentes químicos contaminantes, los valores máximos permisibles, y a partir de los cuales hay que tomar alguna medida de seguridad. Pero por debajo de eso no habría que hacer nada porque estaría todo ok. Bueno, eso dice el enfoque tradicional que escribió nuestras normas, ¿está bien? El enfoque renovador, el enfoque de las condiciones y medio ambiente de trabajo, no piensa el trabajo como una carga, una fuente de sufrimiento, como un mandato divino, sino que plantea que el trabajo debiera ser una fuente de bienestar. Es decir, no solo no se debería perder la salud por trabajar, sino que el trabajo debería generar bienestar, salud, desarrollo personal, desarrollo social. Digamos, retomar esta idea de que hay una frase que siempre decimos, de que el hombre vuelva a silbar o a cantar mientras trabaja, ¿no? Esta idea, este paradigma perdido, ¿no? De que trabajar es un sacrificio que solamente es un padecimiento, solamente me puede generar malestar. Bueno, el enfoque renovador apunta justamente a lo contrario, a ver cómo hacemos que el trabajo sea fuente de bienestar. Ya con estas cosas que estoy diciendo, ustedes estarán, me imagino, pensando en algunos en sus trabajos, o en trabajos que tuvieron, y en pensando en lo lindo de trabajar, en intercambiar con compañeros, digamos, todas cosas que hacen al bienestar de la persona, al desarrollo, ¿no? A veces, ese es el tema, que hay que trabajar para que eso sea así, ¿está bien? No surge espontáneamente. El modelo de producción capitalista no nos va a llevar naturalmente a eso. Hay que torcer ese desarrollo y dirigirlo hacia donde queremos. Fíjense este gráfico, fíjense sobre todo la fecha, 1986, el famoso círculo de Clerk. En el centro ya no hay un trabajador promedio. Hay un trabajador con una subjetividad específica, es este trabajador, esta trabajadora, Juan Pérez, esta persona concreta, cómo vive la situación, ¿está bien? Y acá no solo interviene lo laboral, no solo interviene
lo que pasa en su trabajo, tiene que ver con el entorno social, económico, político, con lo macro, digamos, ¿no es cierto? Con las políticas de género, con la igualdad, con la desigualdad a nivel social, bueno, con una serie de dimensiones de la vida que exceden lo laboral. Y que hacen que ese trabajador puntual, con nombre y apellido, experimente la situación laboral de cierta manera. Entonces ya vemos que se amplía lo que hay que considerar. Están, si se fijan acá al costado, factores relacionados con el trabajador y su entorno personal, digamos, el barrio en el que vives, el entorno familiar, pero también factores relacionados con el trabajo y con el medio ambiente de trabajo. También es un círculo sumamente complejo, pero que hace al final del día, digamos, a la salud, digamos, al bienestar o al malestar de esa persona. ¿Está bien? Recuerden que la OIT desde hace varios años, si no me equivoco en el 74 ya, promovía una definición de salud que no era simplemente la ausencia de enfermedad, ¿está bien? Es el equilibrio psicofísico que hace que la persona se sienta saludable. No recuerdo exactamente la definición, pero tiende a eso, es un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social, ¿está bien? No es simplemente la ausencia de enfermedad, y esto es lo que queremos discutir nosotros. Hoy en día nuestras normativas dicen que si por debajo de ciertos valores no hay contaminación, es un ambiente de trabajo seguro y saludable. Y esta es la idea que queremos rebatir. El paradigma de las condiciones y medio ambiente de trabajo cobra entonces muchísima relevancia el análisis del proceso de trabajo. O sea, este proceso, digamos, contiene muchas dimensiones, pero voy a nombrar algunas rápidamente. Primero, el contenido de trabajo. Se incorpora la remuneración. Digamos, un trabajo puede ser bárbaro, súper saludable y seguro, que si yo no tengo una remuneración acorde, no me voy a sentir bien, ¿está bien? Por ahí es un trabajo que me demanda, me exige poco, pero sin embargo, si no está bien remunerado, a la larga, eso se va a traducir en alguna fuente de malestar y en casos más severos, en alguna sintomatología, que ya las vamos a ver, puede ser estrés, puede ser burnout, pero digo, eso va a tener una consecuencia. Entonces la remuneración se incorpora dentro del análisis de la salud, ¿está bien? La participación de los trabajadores, no es lo mismo formar parte de una organización donde las directrices bajan y simplemente hay que acatarlas, una organización donde hay una participación de los trabajadores y trabajadoras, donde se los escucha, donde se los hace partícipe de las decisiones, ¿está bien? El contenido del trabajo, bueno, es sumamente diverso, pero supongamos, hablemos de la duración del trabajo. Digamos, no es lo mismo un puesto de trabajo en el que yo puedo introducir pausas para, no sé, estirar los músculos, digamos. Una persona que tiene los famosos serenos o personal de seguridad, que por ahí tienen que estar parados en un lugar 8 horas con suerte, si no más, y esa persona no se puede mover de ahí. Y tiene que estar parado porque la organización quiere que se lo vea parado. Digamos, no es lo mismo una organización que exige eso que una organización que implementa, bueno, una banqueta para que la persona descanse, que la persona pueda tomarse descansos, ir al baño, etc. Esto que quizá nosotros en este momento normalizamos, porque no lo sé, pero digo, quizá para nosotros es algo cotidiano, no se verifica en todos los puestos, ¿está bien? Bueno, vamos, hay varias dimensiones del proceso de trabajo a las que atender. Prefiero pasar ya a lo concreto, ¿no? Proceso de trabajo como interacción, o sea, ¿qué se trabaja? ¿Qué materia prima se trabaja? ¿Con qué se trabaja? ¿Y cómo se trabaja? Todas estas cuestiones, el paradigma de la CIMAC le empieza a prestar atención. Bueno, fíjense, ahora sí empezamos en lo más jugoso. Encontré una definición, voy para atrás, de accidente de trabajo de 1990 de la ley uruguaya de 16.074, ¿está bien? Entiendo que sigue estando vigente esto. Esta es la definición de accidente de trabajo y enfermedad profesional vigente, sobre todo
por eso subrayé la palabra, a los fines del seguro, ¿está bien? O sea, ¿qué es lo que el seguro va a reconocer como un accidente susceptible de ser indemnizado, susceptible de ser reparado? Porque desde el nacimiento de estas normativas no solo se debe indemnizar económicamente, sino que en principio se tiene que curar al trabajador. Digamos, siempre y cuando no se lo pueda curar, dejar como estaba, digamos, recién ahí surge la indemnización. Pero lo primero, el mandato primero es dejarlo en las mismas condiciones en las que estaba antes de accidentarse. Esto muchas veces no es posible y surgen incapacidades permanentes o transitorias, ¿no? Pero bueno, trabajadores que ya no pueden hacer el mismo trabajo que hacían antes del accidente o la enfermedad, ¿está bien? Una vez que esto se determina, ahí surge la indemnización. Bueno, leamos la definición de accidente de trabajo. Se considera accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión o por consecuencia del trabajo que realice por cuenta ajena. En este sentido, son considerados como accidente de trabajo los que ocurran en ocasión o por consecuencia de las tareas, que aún siendo distintas a las de su categoría profesional, el trabajador realice en cumplimiento de las órdenes del empleador o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. A ver, vamos a desglosar esto. Lo primero es que son accidentes que se sufran en ocasión o por consecuencia del trabajo. Una cosa es estar martillando o estar introduciendo datos en una computadora o estar colgando algo, digamos, y me caigo, me lastimo, me corto. Eso es por el hecho del trabajo. Estoy trabajando y me lastima mi tarea. Pero también me puedo lastimar o enfermar en ocasión. Es decir, por estar almorzando en el espacio de trabajo, comer algo que me cae mal, me indigesto. No estoy trabajando en ese momento, pero estoy en ocasión del trabajo, ¿está bien? Estoy afectado al trabajo. Estoy ahí porque mi empleador me dijo que tengo que estar ahí, en ese horario y ese día. O mi empleador me dice, cruzate a la ferretería y tráeme una bolsa de tornillos. Cruzo la calle, me atropella un auto. Yo esa calle la crucé por voluntad y orden de mi empleador, ¿está bien? No estoy en ese momento haciendo mi tarea habitual, pero crucé la calle. Y acá es donde se presentan dudas, porque yo lo que les estoy comentando es como el marco jurídico argentino interpreta un accidente de trabajo. Pero hay una gran diferencia entre nuestros marcos jurídicos, y es que en el uruguayo esto me sorprendió, ¿no? Fíjense, el artículo 14 de la misma ley dispone que no será considerado accidente de trabajo el que sufre un obrero o empleado en el trayecto al lugar de trabajo de desempeño de sus tareas. ¿Está bien? Lo que nosotros llamamos accidente in itinere. Por suerte hasta el momento, Macri lo quería sacar, pero no logró sacarlo. Si un trabajador o trabajadora se accidenta trasladándose desde su domicilio declarado hasta el domicilio de su empleador, por ejemplo, por un choque, por cualquier cosa en realidad, eso debe ser ante la ley considerado un accidente de trabajo. Porque el empleado sale de su domicilio con el objeto de dirigirse hacia el trabajo. Bueno, aparentemente ustedes después me dirán, me gustaría conversar sobre esto, cómo funciona en Uruguay este tema, pero acá lo que dice es que la ley no lo contempla, ¿está bien? Bueno, a ver, no es la peor ley la uruguaya, no es la mejor la argentina, hay leyes mejores y peores, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo del accidente in itinere. Una vez me pasó que un trabajador salió de su casa a la mañana temprano y una cuadra se dio cuenta que se había olvidado las llaves. Entonces volvió, regresó a esa cuadra, como no tenía las llaves, saltó la reja. Al saltar la reja se clava, se lastima con la reja. Bueno, el seguro no lo cubrió, ¿está bien? Si bien ese trabajador había hecho una cuadra y regresó, el seguro interpretó que al desviarse y volver para atrás ya no estaba yendo a su trabajo. Ya eso fue por voluntad propia, ¿está bien? Y todo esto para ilustrar cómo funciona, al menos en Argentina, el sistema de riesgo, digamos. En Argentina tenemos las ART, aseguradoras privadas, capitales financieros, asociados a bancos, cuyo negocio es básicamente no indemnizar. Si ellos tienen que indemnizar y reconocer cualquier accidente y enfermedad, no ganan dinero, pierden dinero. Con lo cual es una lucha constante con que estos seguros indemnicen a los trabajadores, ¿está bien? Me interesa después que me comenten cómo funciona en Uruguay. Sé que es distinto,
Sé que hay un sistema distinto y creo que es mejor, pero bueno, ya me lo dirán ustedes. Pero el sistema de riesgo argentino tiene un actor con fines de lucro incorporado al sistema, ¿está bien? Las RT buscan ganar dinero con la salud de los trabajadores, ¿está bien? Y esto, por supuesto, da lugar a un montón de descalabros y problemas. Bueno, esto sobre la definición de accidente de trabajo que los estaba comentando. Una cuestión interesante, en Argentina nosotros tenemos, o sea, un trabajador dice, tengo tal patología, se me desvió la columna lumbar por hacer tal tarea, tengo una protuberancia que me salió ahí. Solamente susceptible de acceder a indemnización si esa enfermedad, esa patología está en una lista de enfermedades profesionales reconocidas. Yo no puedo decir que cualquier cosa es una enfermedad laboral. Esto también genera problemas. Por ejemplo, las hernias. Las hernias, al no poder ser detectadas en los exámenes preocupacionales, después el seguro no lo quiere reconocer. Dice que la hernia, suelen decir que las hernias son preexistentes al trabajo. Bueno, es un problemón grande, porque si esa enfermedad no está en el listado, ese trabajador no va a ser indemnizado, ¿está bien? Problema grande surgió con el COVID, porque el COVID, por supuesto, no estaba en ese listado. Bueno, el Estado argentino obligó a estas ART a que la reconozcan como una enfermedad que debe ser reconocida como laboral para aquellos trabajadores esenciales, para los que tienen que estar expuestos y saliendo. Bueno, pasamos. Vamos a lo que me parece que puede interesar más, que son los famosos riesgos, esto lo fuimos conversando, así que lo voy a pasar más rápido. Los famosos riesgos psicosociales. Estos son riesgos que, como vimos, no están en las normativas, digamos. A ver, si un trabajador argumenta que sufre estrés de tanto atender al público, digamos, un trabajo súper desgastante, ¿no? Que implica atención al público, donde la trabajadora es maltratado por los usuarios, que van y hacen reclamos, que tratan mal, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, un trabajador o trabajadora argentina no puede solicitar una licencia laboral por ese motivo en términos de salud, en términos de condiciones de trabajo, no va a ir por la RT, tiene que ir a su obra social y solicitar una licencia psiquiátrica si se quiere, ¿está bien? Pero no se reconoce eso como una patología asociada al trabajo, ¿está bien? Eso es alguna cuestión personal, esta persona seguramente tiene un problema psicológico, con lo cual se estresa mucho, o lo que sea, no se asocia al trabajo actualmente. Por eso digo, los riesgos psicosociales están muy incipientemente incorporados en las normativas. Y el estrés es un caso súper generalizado. Bueno, voy a pasar un poco más. ¿Qué pasa con estos riesgos? Los riesgos psicosociales dan lugar a muchísimo malestar. El doctor Julio Nefa, que es un referente en la materia de los riesgos psicosociales, siempre dice que si uno hiciera una investigación de algunos infartos de miocardio, por ejemplo, sufrido por trabajadores o trabajadoras, si uno reconstruyera las situaciones que llevaron a ese infarto, sin duda lo laboral, muchas veces, en una gran parte de los casos, estaría involucrado, ¿está bien? El maltrato laboral, la jerarquía, la organización del trabajo, la carga de trabajo, la falta de reglas claras, los conflictos éticos y de valores. Muchos trabajadores, para hacer su trabajo, tienen que entrar en conflicto con sus propios valores. Ejemplos abundan, pero trabajadores, en nuestro caso del subterráneo, por ejemplo, cuando hay un corte o tienen que tomar una medida de fuerza y tienen que dejar a los usuarios sin, digamos, muchas veces el propio trabajador se ve expuesto a conflictos de valores, digamos, o tiene que negarle una persona que atiende al público en la seguridad social, en el ANSES nuestro, en Argentina, que tiene que negarle a veces pensiones a las personas porque no cumplen ciertos requisitos, y tiene que estar diciéndoles a esas personas que no van a poder recibir lo que les necesitarían recibir, digamos. Todo eso va afectando a la dimensión psíquica y social de la persona, ¿está bien? Eso
no es gratuito, se paga, el cuerpo lo paga, se paga en salud, digamos. Pero, como reitero una vez más, esto no está contemplado como en las normativas, digamos. Al no estar contemplado, nadie tiene obligación de prevenir esto, ¿está bien? Fíjense que poco a poco existe norma. Ahora hay un convenio de OIT ratificado, que tiene que ver con el acoso laboral, el 190. Muy recientemente, el acoso laboral se empieza a incorporar como una cuestión que hace a la salud de los trabajadores y trabajadoras, digamos, recién ahora, pero en la normativa no se habla del acoso laboral como fuente de enfermedades, ¿está bien? Bueno, esto da lugar a múltiples cosas, accidentes, ni hablar en casos traumáticos, suicidios, enfermedades, fatigas crónicas, o sea, el trabajador ya se levanta cansado, vive cansado, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, alcoholismo, tabaquismo, digamos, todo esto está invisibilizado, ¿está bien? No se reconoce como una dimensión relacionada con el trabajo. Poco a poco se va ganando terreno, pero muy de a poco, ¿está bien? Reitero una vez más, me interesa mucho que me cuenten cómo funciona en Uruguay. Por eso estoy tratando de ir más rápido para conversar un poco más, ya que no somos tantos, aprovechar y hacer un intercambio más fluido. Bueno, esto yo siempre lo presento porque me parece que es un criterio que está bueno tener. El sentido común tiende a confundir el peligro y el riesgo, ¿no? Cuando no son lo mismo en términos analíticos. Digamos, el peligro es una condición o una característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad, paralizar un proceso productivo, pero el riesgo es una combinación de dos cosas: probabilidad de ocurrencia de un hecho y gravedad en caso de que ese hecho suceda. Un buen ejemplo es esto. La industria de la aeronavegación, por ejemplo, ¿quién negaría que subirse un avión a, no sé, 14.000 pies de altura no es peligroso, digamos? Si ese avión se cae, la consecuencia es la muerte, básicamente. ¿Está bien? Es algo peligroso, ¿está bien? Pensemos que estamos flotando ahí. Por el contrario, si yo les hablo del trabajo de oficina o de la labor docente, en general no se tiende a asociar a esos puestos de trabajo, esas tareas, el peligro, ¿no es cierto? No se tiende a pensar que un docente está en peligro al estar en un aula, no se tiende a pensar que un trabajador está en peligro al hacer trabajo de oficina. Sin embargo, fíjense qué curioso esto. Estadísticamente, en términos de muertes y fallecimientos, vinculados a la aeronavegación muere mucha menos gente que vinculados a tareas más rutinarias o comunes, digamos, o al menos en tierra firme, como la labor docente o la labor de oficina o trabajo administrativo. Estadísticamente hay más muertes laborales vinculados a este último caso que a la industria de la aeronavegación. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo identificar un peligro mayor en subirme a un avión, pero el riesgo es distinto. La industria de la aeronavegación gestiona muy bien sus riesgos, o sea, los reconoce, los gestiona, los previene, los controla, efectúa tareas de mantenimiento preventivo a los aviones, hay estándares de seguridad muy altos, el riesgo es gestionado, con lo cual la probabilidad de suceder es muy baja. En caso de suceder, es muy grave, ¿está bien? Un accidente aeronáutico. Entonces el juego está entre la probabilidad y la gravedad. Reitero, hay muy baja probabilidad de que suceda un accidente aéreo. En caso de suceder, es muy grave. En cambio, en el trabajo de oficina, como no se considera peligroso, bueno, no sé cómo es la oficina de ustedes, pero en mi oficina a veces hay cables en el piso, conductores eléctricos mal tapados, qué sé yo, iluminación deficiente, mala ventilación. Digamos, se tiende a normalizar y eso no es peligroso, ¿está bien? Nosotros pensamos que eso no es peligroso. El tema es que al final del año hay muchos más muertos por cuestiones de electricidad o accidentes de ese tipo que por caídas de aviones, ¿está bien? Entonces el peligro no es lo mismo que el riesgo. Esto es lo interesante de pensar.
por ahí yo considero que en mi oficina hay poco peligro, pero puede haber un riesgo considerable, ¿está bien? Riesgo de incendio en un edificio, bien. Bueno, digamos, el análisis de los riesgos en general tipifica en algunos, ¿no? Los físicos, que tienen que ver con el ruido, con la radiación, la temperatura, la iluminación, algunos más, los químicos, que pueden ser polvos, humos, líquidos, vapores, los biológicos, ahora con el COVID estamos a full con eso, virus, bacterias, hongos, ¿está bien? Residuos del medio ambiente, riesgos asociados al medio ambiente, riesgos asociados a la seguridad, ¿no es cierto? Lo que les decía, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas defectuosas, máquinas defectuosas, no protegidas, herramientas sin resguardos, etc. Los riesgos ergonómicos, súper invisibilizados los riesgos ergonómicos. La postura que el trabajador y la trabajadora tiene durante la jornada. ¿Cuántos somos los que estamos mirando así la computadora, una silla defectuosa que no nos permite descansar bien la zona lumbar, un escritorio que nos hace que nuestros brazos estén acá incómodos, que nos terminan doliendo los tendones, o tareas en las que tenemos que levantar los brazos por encima de los hombros, toda la no adaptación del puesto de trabajo de la persona, ¿no? Eso es lo ergonómico. Y después lo que comentábamos, los riesgos psicosociales, la violencia laboral, las exigencias de la carga de trabajo, necesito esto para ayer, ¿no es cierto? Llevarse el trabajo a la casa, todo eso no es gratis, digamos, se paga en salud. Y esa es la lucha, empezar a reconocer todo eso como dimensiones que deberían estar incorporadas a la legislación y a los derechos laborales, ¿no? Bueno, todo esto no sé si viste tanta importancia, es un desglose de todos esos elementos, de esos factores de riesgo, ¿no? Simplemente voy a comentar esto. Estuve trabajando el año pasado con distintos sindicatos interesados por las condiciones de trabajo y de seguridad de sus afiliados, digamos, sus representados. Y, por ejemplo, hay sindicatos donde no se ve como problemático el tema de la salud, y hay sindicatos que hacen muchísimo, ¿está bien? Por ejemplo, a mí me impresionó el sindicato de telefónicos en Argentina, que estuve en contacto con ellos. Ellos, por ejemplo, lograron que Movistar, Claro, estas grandes empresas de telefonía, por ejemplo, si el clima, digamos, la temperatura en el lugar de trabajo es inferior a los 22 grados y superior a los 26, se suspenden las tareas, ¿está bien? O sea, lograron meterse ya con la patronal y exigir que el confort climático sea estable, digamos. Si uno llega, y eso se mide con unos termómetros específicos, la carga térmica de trabajo. Fíjense, hay sindicatos que lograron avanzar muchísimo, que este sindicato también logró medir los ambientes de trabajo, sacar el factor de ocupación, cuántas personas por metro cuadrado pueden trabajar, calcular la ventilación, y en caso de que eso no se cumpla, se suspenden tareas. Fíjense, lo comento porque, bueno, nada, hay caminos, hay lugares para avanzar, se puede, ¿está bien? Pero todo esto lo vamos a pasar rápido, es así. Esto lo comenté, ¿no es cierto?, de alguna manera. Son los famosos riesgos psicosociales de los que hablamos, pero estipulados en una lista donde podemos hablar de la intensidad y el tiempo de trabajo. Y ojo acá, no solamente la intensidad excesiva es negativa, también la intensidad escasa o defectuosa. Cuando hablamos de burnout, es el tipo, la trabajadora que se satura de tanta carga de trabajo, ¿está bien? Pero en los últimos años surgió el burnout, de aburrimiento. Una tarea concreta que nos aburre, que básicamente no nos demanda, no nos hace poner en juego nada de nuestra subjetividad, no nos motiva, también es nociva para la salud, ¿está bien? Se tiende a pensar que solo la intensidad es negativa, la intensidad extrema es negativa. Y digamos, la falta de motivación también lo es. Exigencias emocionales, lo fuimos comentando, ¿no es cierto? Ir al trabajo y que yo sé que mi compañero de al lado está pasando un mal momento, o no, o estar
frente a un puesto de trabajo y tener que recibir gente que está sufriendo, o en un call center recibiendo las quejas constantes de los usuarios, ¿está bien? La autonomía, digamos, el trabajo debe desarrollar, debe ser fuente de bienestar. Un trabajo donde yo tengo autonomía me va a acercar a ese principio, a ese ideal, ¿está bien? Un trabajo donde básicamente no puedo hacer nada, estoy preso, por ejemplo, una vez más, los call centers, donde corta un llamado y el sistema le manda otro llamado, y después de ese otro llamado, y otro llamado, y el trabajador después de las 8 horas sale con la cabeza explotada, ¿está bien? Porque no tiene la posibilidad de decir, ahora me tomo un descanso. Es el sistema el que le dice cuándo puede descansar. Después de este llamado tenés 15 minutos, ¿está bien? El sistema le manda los llamados. Eso es falta de autonomía, y eso se paga también en salud. La inseguridad en la situación de trabajo, esto nunca se visibiliza, digamos, la relación contractual, la forma jurídica de contratación. No es lo mismo estar en una planta permanente, que ser un empleo informal, que tener en nuestro país monotributo, digamos. No genera la misma seguridad, ¿está bien? En el empleado, en la empleada. Los conflictos éticos o de valores. Yo sé que mi empleador me pide que yo este balance lo cierre así, pero yo sé que no es cierto. Yo sé que esto no es así, y lo tengo que firmar igual, ¿está bien? Y los vínculos sociales, esto da lugar a situaciones sumamente graves, ya sea a nivel vertical, digamos, conflicto, acoso con mis superiores, pero también horizontal, entre los compañeros y compañeras. Yo he escuchado bastantes casos donde a una persona se le hace intolerable ir a trabajar todos los días, porque su compañero de trabajo le hace el famoso bullying, digamos, todo el tiempo, ¿está bien? Piensa en una persona que durante varios años tiene que exponerse todos los días. Esa persona no va a querer ir a trabajar. El trabajo nunca va a ser una fuente de bienestar. Bien, ya vamos cerrando. Esto lo hablamos, lo hablamos de alguna manera. Quiero pasar lo último, a la tercera parte. Bueno, el tema del trato justo, ¿no es cierto? Hay una diversidad de situaciones. Yo también puedo sentir que a mi compañero, mi jefe le da todos los beneficios y al final hacemos la misma tarea, digamos, el reconocimiento es importante de la tarea también. Sentirse parte de un colectivo de trabajo es fundamental, ¿no es cierto? Identificarse como parte de un colectivo, esto hace a la salud. Violencia física, psicológica, acoso sexual o moral, el mobbing, ¿no es cierto? Bueno, básicamente este es el cuadro. La forma en que esté organizado este trabajo puede provocarnos o placer o sufrimiento, ¿está bien? Salud o enfermedad. Bienestar o malestar, motivación o desgano, satisfacción y insatisfacción, autorrealización o estrés. No es tan complejo y yo estoy convencido de que todos sabemos esto. La lucha ahora es que se incorpore a la normativa. Fíjense esto. Esto es un cartel de una planta productora de agua en la provincia de Buenos Aires, donde cuando uno pasa por la ruta ve este cartel que dice 244 días sin accidentes mayores. O sea, esta forma de hacer seguridad, donde la seguridad es pública, fíjense el trabajador que se accidenta en el día 245, el estrés, la presión que debe sentir, y dice, uy, ahora el cartel tiene que volver a cero por culpa mía. ¿Está bien? Esta es una forma indirecta de presionar al trabajador. Porque el trabajador que se accidenta por ahí encubre su accidente, no dice nada. Depende, por supuesto, del accidente. Pero para que no vuelva a cero, che, Minguito se accidentó, hay que volver a cero todo, para que no se entere todo el mundo, muchas veces es una forma de coaccionar, ¿está bien?, al trabajador. Esta fue en una planta, esto lo saqué en una obra en construcción. Digamos que sucede en distintos lugares. Días sin accidente, o sea, días de bajas en total por accidente, 12. Último accidente, la fecha, ¿está bien? Son formas indirectas de actuar psicológicamente sobre el trabajador, para que no se accidente, digamos, o si se accidente que no diga nada. Bueno, vamos a lo último. Al final le hicimos bastante rápido, espero que se haya entendido. Esta última parte, lo que yo hice gracias a la ayuda del compañero Alejandro Viñolo, fue tratar de recuperar algunos datos estadísticos del Uruguay referidos a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
Lo último que encontré publicado es del año, es el periodo 2014-2018. Pero bueno, creo que debe reflejar relativamente bien la situación prepandémica. Ahora seguramente cambió todo, pero bueno. Entonces, ahora sí me gustaría, si les parece que me gustaría que habiliten sus micrófonos, porque les quiero hacer yo unas preguntas. Lo interesante es ahora pensar, ¿qué les parece? Voy a hacer una serie de preguntas del sentido común. Si ahora yo les voy a mostrar las estadísticas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Los varones o las mujeres sufrirán más accidentes? ¿Qué les parece a ustedes? Son hipótesis, digamos. Vamos a ver qué nos dice después la realidad, pero bueno, para ver qué pensamos, qué ideas tenemos. No sé por qué en cada caso. Muy bien, pero ¿qué se te ocurre? A ver, ¿qué dirías? ¿Los varones se accidentan más o las mujeres? ¿Qué sé yo? No sé. El sentido común me dice los varones, pero le desconfío al sentido común. Pero bueno, vamos a tomar esto del sentido común, o al menos de mi sentido común y del compañero también, que los varones se accidentan más que las mujeres. Digamos. Eso es lo que... Vamos a ver qué dicen los datos del Uruguay. Fíjense, entre enero de 2014 y diciembre de 2018 se produjeron casi 180.000 accidentes de trabajo, de los cuales casi 50.000 fueron padecidos por mujeres y 132.000 por hombres. O sea que estamos en lo cierto. Ahora la pregunta es ¿por qué? Ojo con estos datos, porque yo no sé qué tantos asegurados hay, o sea, no sé qué varones y mujeres, quizás son muchas menos las mujeres en el mercado laboral, con lo cual también es menos probable accidentarse porque son menos. No lo sé, ese dato no lo tengo. Pero si yo lo extrapolo a Argentina, pasa lo mismo. Y acá está lo interesante, estos ideales de género, ¿no? La construcción de la masculinidad, ¿no? La idea del mandato de que el hombre tiene que correr riesgos, ¿no? De si no, no es macho, ¿no? El hombre se tiene que exponer. ¿Para qué voy a usar los guantes si yo este trabajo lo hago? Yo esta máquina la manejo así, estoy todo curtido, los callos de los brazos. Digamos, estos discursos de la construcción hegemónica de la masculinidad del hombre que tiene que demostrar que es varón, que cómo se, yo me subo al andamio, ¿para qué quiero el casco? Digamos, esto pasa mucho. Yo no sé si es la explicación de este gráfico, sería muy arriesgado para mí decir eso, pero sin duda interviene este ideal, este mandato de género, ¿está bien? El hombre es más reacio a usar el elemento de protección, es más reacio a decir me lastimé, ¿está bien? Al menos eso nos dice el sentido común. Hay casos donde es cierto, casos donde no. Pero sí, fíjense que casi 3 de 4 accidentes fueron sufridos por varones. En Argentina es igual, ¿eh? Y posiblemente en Alemania también, digamos. Tiene que ver con esta construcción, para mí, del género en nuestro sistema. Voy a la segunda pregunta, a ver, ahora por ahí podemos recuperar algo del chat, del Facebook o YouTube. ¿Los jóvenes se accidentarán más? O dicho mal y pronto, los adultos mayores, los viejos, como decimos nosotros. ¿Quién se accidentará más? ¿Una persona en el rango de hasta los 30 años, digamos? ¿O de 40 para arriba, qué sé yo, no sé? ¿Qué les parece? Estadísticamente hablamos, ¿eh? ¿Qué nos dice el sentido común? Eso es lo que ¿Qué queremos. respuestas? Sí, Y el a ver. sentido común dice que se accidentan más los jóvenes. Los Ajá. jóvenes. Bien, ¿por qué? Porque ¿qué nos dice el sentido común? ¿Qué tienen los jóvenes que se accidentan más? Menos experiencia. Muy bien. En general se asocia a los jóvenes con la falta de experiencia y a los adultos con la experiencia, por supuesto. Y a los adultos mayores, digamos, mayores de 55, son mayores, pero digo, a los mayores de 55, más experiencia aún, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice el sentido común. Mientras más años estuviste haciendo algo, es menos probable que te accidentes, porque bueno, ya conoces la tarea. Bueno, hay algo que es cierto de lo que dicen, porque justamente el año pasado hicimos una investigación con OIT sobre eso, y sí, los jóvenes están expuestos a más riesgos, y tiene que ver con la experiencia, pero no por el hecho de ser jóvenes, sino con la experiencia en ese trabajo. Fíjense, las estadísticas en Argentina nos decía que durante el primer año de trabajo, cualquier persona, no importa los años que tenga, la edad que tiene, no importa que yo tengo 50 años,
Durante el primer año de trabajo, si yo empiezo a los 50 a trabajar de esto, tengo el doble de posibilidades de accidentarme que en los años que siguen. O sea, no necesariamente tiene que ver con mi edad, sino con mi experiencia en ese trabajo. ¿Está bien? Esto es un dato muy interesante, porque nos permite enfocar en el que ingresa en ese primer año y capacitarlo, formarlo y cuidarlo más. ¿Está bien? Bueno, vamos a las estadísticas uruguayas. Distribución de los accidentes laborales por rango etario. De esos 180.000 accidentes ocurridos en ese periodo, el mayor porcentaje corresponde a personas entre 25 y 33 años. Es cierto, se accidentan un poco más los jóvenes. Pero 34 y 43 está ahí, tampoco, digamos, estamos muy lejos, ¿no? Acá los colores no son tan buenos, pero nos muestra que en menores de 25 años, un 20% de los accidentes los sufrieron menores de 20. Sí, escucho, ¿eh? Álvaro, Sí. pero para comentarte que la tasa de desocupación más importante está hasta los 25 años. Claro. Esos son los problemas de estos gráficos que yo no tengo los otros datos. Entonces, claro, seguramente en el mercado de trabajo están sobre representados los jóvenes en estos accidentes porque son menos. Entonces, claro, entiendo. Entonces se deben haber accidentado más que los mayores de 25. Sí. A la larga, eso está bueno para verlo y cotejar con otros datos. Sí, sí, sí. Así que en Uruguay sucede como acá, básicamente, digamos. Sí. Sí. Nos Bien. resfriamos un poco después. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, pero miremos algo de lo que también preveíamos, de 65 años en adelante, menos accidentes, ¿no? Pero bueno, hay que ver también, porque ahí por ahí ya están jubilados, ¿no? No sé, ¿está bien? Por eso estos datos hay que cotejarlos Sí, con otras. la edad promedio de jubilación es de 63 años, más o menos, en el Uruguay. O sea que... Sí, entonces está todo intervenido por esos datos. Pero fíjense, de 54 a 64, che, tampoco que tienen pocos accidentes, ¿eh? Tampoco que no se accidentan nada. Y mirá la experiencia. Si uno fuera solo por la edad, ¿no? Lo interesante, hay ciertas reglas que en general se aplican, no reglas, ciertas conocimiento acumulado en accidentología que dice que los que más se accidentan son los más jóvenes, pero también los más grandes. El más joven porque le falta experiencia. Y el más grande, ¿por qué? Porque como la tiene, la experiencia se confía. Dice, yo esta tarea ya la hice, hace 30 años que manejo este torno. Se confía. Y ese día le falló. ¿Está bien? Es una regla que no aplica siempre, pero que está bueno verla, prestarle atención. Uno por falta de experiencia y otro por exceso de confianza. Bueno, esto es lo mismo, pero combinado, ¿no? La edad y el género, o el sexo en este caso, combinados. Los hombres alcanzan mayor participación que las mujeres hasta los 33 años. O sea, los hombres, es cierto, si hombres y mujeres hasta 33 años, los hombres sufren más accidentes. Pero después no. Fíjense, esto me sorprendió a mí. Las mujeres están en celeste, los varones en azul. Fíjense cómo entre 34 y 43 años las mujeres le ganan, dicho mal y pronto, a los varones. Puede tener que ver con que, no sé, los sectores en los que se insertan las mujeres muchas veces, por lo que dice el gráfico que sigue, es en el sector de salud. No sé. Es todo hay que tomar con pinzas estos datos porque no están contextualizados, ¿no? Pero bueno, son más que nada para pensar, nos ayudan a pensar ciertas cosas. Entre los 34 y 64 años son las mujeres las que alcanzan mayor participación. Bueno. Gráfico que sigue esto es lo que les decía, no es un gráfico, sino lo que nos muestra es que en este periodo el comercio general fue el grupo que registró más accidentes de trabajo. En Argentina esto no es así. En Argentina son siempre dos sectores, construcción y agro. Donde más accidentes y enfermedades siempre ganan, digamos, siempre tienen todos los años más accidentes y enfermedades en la construcción y el agro, que se corresponden con baja inversión en esos trabajadores como recursos humanos, exposición a riesgo, pero digo, no se los capacita lo suficiente, no se les considera trabajadores estables muchas veces, ¿está bien? El tema de los agroquímicos en el agro.
Esto me sorprendió también en Uruguay. No sé si es porque hay una gran cantidad de los trabajadores en ese sector, no sé por qué, pero bueno. Me gustaría leerlo. En este grupo se registraron 25.000 accidentes, es decir, 13% con respecto al total de los accidentes laborales. En segundo lugar, construcción y actividades complementarias, 21.000 accidentes, el 11%. Y en tercer lugar, servicios profesionales técnicos especializados y aquellos no incluidos en otro grupo. Difícil saber acá a qué se refiere específicamente. Pero fíjense, al considerar el género del accidentado, el principal sector en el que se produjeron los accidentes, para el caso de las mujeres, servicios de salud y anexos. Accidentes y enfermedades, ¿no? Pero porque posiblemente sean sectores más feminizados, ¿no? Más presencia femenina en esos sectores, como en la docencia, y sectores más masculinizados en los industriales fabriles o la construcción. Respecto de los hombres, el grupo con mayor participación fue en la construcción, exactamente. Pero tanto para hombres como para mujeres, el segundo grupo que acumula más accidentes laborales es el comercio general. ¿Está bien? Acá hay que ver, ¿no? ¿Qué será? Bueno, está bueno para pensar cómo se accidenta una persona afectada del comercio, digamos. Habría que desglosar esto, mejor los datos. Bueno, y ya terminamos, ¿eh? Con esto prometo es lo último. Esto por departamentos, bueno, ustedes saben qué quiere decir esto. En general responde a la segregación residencial capitalista, ¿no? En las capitales se concentra, digamos, la fábrica, el movimiento, el mercado de trabajo, digamos, pero bueno, no sé si ustedes ven algún dato que les sorprenda de esto, de Canelones, Maldonado, Colonias, ¿no? ¿Está bien esto? ¿Se corresponde con la población, esta distribución? Sí. Bien. Acá en Montevideo yo lo que veo es que femenino, ¿ven? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando acá. O qué pasó, mejor dicho, 2014-2018. En Paysandú no, por ejemplo, el doble, digamos, Ahí el puede haber doble. dos aspectos, Álvaro, que Ajá, obviamente la feminización de la fuerza trabajadora y por otro lado la calidad del empleo, ¿no? Al que acceden claro, determinados claro. sectores. Yo no sé cómo funciona en Uruguay. En Argentina, los únicos datos que tenemos son de trabajadores registrados. Yo no, después me van a contar esto, no me interesa. Estos trabajadores que tienen ART, que tienen un seguro. En Sí, sí, Argentina esto también. esto también, sí. Bueno. Entonces estos son los últimos gráficos, se los leo rápido, pero ¿qué sucede? ¿Qué accidente? Bueno, caídas, fíjense, en el caso de las mujeres, bastantes, en el caso de los varones también, pero digo, destaca esta forma del accidentarse. Esfuerzos físicos excesivos y falsos movimientos, varones, ¿no? Este varón que dice, yo cargo los fierros y la bolsa de cemento, pum, pum. Esto, yo perdón, pero yo lo veo siempre, no sé, lo veo todo el tiempo. Por eso este ideal de masculinidad, que yo tengo fuerza y eso lo veo todos los días. Bueno, lástima que tenemos varios no calificados o sin información, que son un montón, no sé, hay que ver acá qué es, y otros, ¿no? Pero, bueno, esfuerzos físicos excesivos y caídas con objetos, o sea, tropezones. Bueno, y el último gráfico, ahora sí, es este, la parte del cuerpo afectada por ese accidente. Se observa una mayor incidencia de las mujeres en los miembros superiores, en brazos, y menos en los hombres. Como contrapartida, en las mujeres hay más incidencia del accidente, en otras partes hay una incidencia menor en otras partes del cuerpo y mayor en los hombres. También, lindo para investigarlo. ¿Por qué en los miembros superiores se accidentan más las mujeres en los miembros superiores? Por ahí tiene que ver con esto, con el tipo de tarea, el tipo de trabajo. No sé. Son cosas para pensar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Creo que hicimos bien de tiempo. Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. Álvaro. A ustedes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como comentó Claudia y estuvimos conversando, la presentación fue también transmitida vía YouTube y los asistentes fueron dejando comentarios. Como son muchos comentarios, voy a hacer un poco Sí. lectura transversal, pero es importante para que
puedas ver que hubo interacción desde un inicio. Bueno, en principio agradecer tanto, bueno, muchas personas han estado también los 3 días de la actividad, tanto María, Cecilia, Alexandra, Virginia, bueno, hay muchos, muchas, y el chat de YouTube es una suerte de reflejo de todos los temas que fuiste tratando, de la cuestión más histórica. Comenta, bueno, por ejemplo, en el caso de Silvana, lo que fueron y de Cecilia, lo que fue el cambio de las bolsas de Portland, del alquilaje de las bolsas, para los trabajadores de la construcción. La referencia a la ley de la silla, que tengo entendido es bastante similar al caso argentino. Bueno, también agradecemos a Virginia, Graciela, Karina. Bueno, hay muchos comentarios, nuevamente gracias. Todo en torno a tu presentación. Bien, en principio, bueno, obviamente pueden seguir haciendo comentarios. Le pasaríamos la palabra al doctor Leopold para poder ya No, poner. Sí. no digo si no hay preguntas o Más que otros nada comentarios fueron para comentarios. Álvaro o para todos. Sí. Más que nada comentarios, bueno, con respecto a esto lo que hablaban hoy, de la propuesta que hacía Álvaro en relación a que si eran más hombres o mujeres los y las accidentadas, las víctimas de accidentes. Bueno, comentaron tanto varones mayormente, pero es interesante que plantean que son los varones, pero es porque son los que salen a trabajar mayoritariamente. Esto lo tomo de lo que plantea Virginia, porque existe una creencia general que las mujeres son las que se quedan en casa. Por ejemplo, es un comentario. Bueno, también María plantea lo mismo, comenta lo mismo, Cecilia. Bueno, Graciela hace referencia a lo interesante de la participación, pero bueno, todos comentarios en torno a los distintos ítems y tópicos que fuiste trabajando en la presentación. Les comentamos también a las personas que están siguiendo lo que es la transmisión. Después los materiales van a quedar en el sitio web del Productorado de Gestión para que puedan leerlos, analizarlos de manera más detenida. Y bien, no me quiero extender más. Nos están quedando unos minutos y después posteriormente va a tomar la palabra el doctor Leopold y el cierre de esta actividad, que esperemos sea la primera de varias más en el futuro. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta? Claro, ¿Cómo está? sería muy bueno. Álvaro, en relación a lo que me empezaste planteando de que el trabajo debería ser en realidad una actividad que aporte al desarrollo, al bienestar, ¿no? Y esta situación de pandemia, teletrabajo, a mí lo que me interesa es sobre todo el tema del riesgo psicosocial, de los riesgos psicosociales en esta situación. ¿Qué otras demandas ves que han tenido los equipos de trabajo al tener que asumir, bueno, seguir sacando adelante el trabajo, producir valor como, ¿no?, como imperativo desde la organización, desde la empresa en particular o desde la organización donde están, y cómo se juega el mayor esfuerzo, por ejemplo, a quienes dirigimos equipos de trabajo en esta situación, cómo se puede estar jugando esto en relación a los riesgos psicosociales. No sé si fui clara. Sí, gracias, Claudia. Sí, fuiste muy clara. Estoy tratando, quiero hilar, porque mi opinión es que en realidad tuvo un impacto relativamente diverso de acuerdo al grupo de trabajadores del que se trate. Sí hay cosas comunes, cuestiones comunes que quiero, digamos, el hecho de trabajar y vivir en el mismo lugar, que fue un poco lo que nos obligó a hacer la pandemia, esto del teletrabajo, que creo que tuvieron ayer el seminario, ya de por sí es nocivo. Eso, digamos, vivir y trabajar en el mismo espacio laboral es nocivo, es bastante estudiado, porque hay ciertas tareas donde eso es cotidiano más allá de la pandemia. Y
Lo mismo es igualmente nocivo comer en el puesto de trabajo, cosas que solemos hacer muchas veces, pero que está analizado. Entonces la pandemia nos forzó un poco a vivir, algunos trabajadores, ¿no? Vivir y trabajar en el mismo lugar. Eso implica una alteración de todas las relaciones sociales. No voy a decir nada nuevo, nada que no sepan, pero eso impactó muy de lleno los riesgos psicosociales. Yo no creo que lo podamos visibilizar estadísticamente, no creo que lo podamos mensurar, cuantificar por estos problemas, porque no están incorporados a nuestra normativa. Entonces, un trabajador que sufre una situación de acoso en su hogar, o, bueno, ¿por qué ir tan lejos? Simplemente que tiene que ocuparse de las tareas cotidianas, una trabajadora, un trabajador, su trabajo se vio perjudicado, pero eso no lo vamos a ver nunca en las normativas. Entonces, es difícil evaluar, simplemente uno se queda con testimonios sueltos, ¿no? Pero lamentablemente, al menos en Argentina, eso no... Hay investigaciones, pero no está cuantificado. Es difícil medir el impacto de eso que tuvo en la salud. En los riesgos psicosociales específicamente, digamos, en la dimensión psicosocial de la persona. Pero sí, sin duda, trastocó todo. Y bueno, creo, lo que sí escuché es que hay a muchos psicólogos, especialistas, opinando en la televisión, en los diarios, de que sí, de que habían aumentado los casos de depresión, las consultas, digamos, enormemente. Yo no sé, acá está bueno preguntarles a ustedes, que ¿la normativa uruguaya contempla este tipo de situaciones como susceptibles de ser consideradas vinculadas al trabajo? O sea, el estrés de un trabajador puede argumentar que sufrió estrés y... No es cierto, eso iría por el lado psiquiátrico, otra cosa. Bueno, estamos igual entonces. Sí, el teletrabajo, y además, bueno, pero esto ya es otro tema, toda la cuestión de los medios de trabajo, ¿no? De tener los elementos para trabajar, ¿no es cierto? No es lo mismo trabajar en la oficina. A mí me pasa eso, por lo menos. Pero eso es otra cuestión, ¿no? De tener su computadora, pero eso es otra cuestión. No sé si te pude responder como quería, Claudia, no tengo bien ese dato, ¿viste? Pero sin duda afectó muchísimo. Sí, gracias Álvaro. En relación justamente a que más allá de datos sueltos o intuiciones que podemos tener quienes trabajamos con personas, nos parece que habría que ahondar de pronto en la investigación justamente de esa sobrecarga de sostener al equipo, ¿no? Más allá de lo que es la condición del teletrabajo, de la situación del trabajo en la casa, de la situación de compartir el mismo espacio con lo cotidiano, con la vida familiar, con las obligaciones de los otros miembros de la familia que también están en el mismo espacio, y a veces tenemos buenas condiciones y a veces no tenemos buenas condiciones. Pero además de eso, sostener ese sufrimiento que está teniendo el equipo que tenemos que dirigir, que tenemos que supervisar, que se agrega como carga a uno que busca distintas formas de llegar, de supervisar, de hacer el Claro. seguimiento de la tarea y de sostener. Como que hay como Sí. una vuelta de tuerca ahí que habría que... Sí, aumentaron sin duda las exigencias, el famoso derecho a la desconexión, digamos, esto de que en cualquier momento, la hiperconectividad, en todo momento estoy trabajando, no se separa el ámbito del trabajo del ámbito de la reproducción. Sí, totalmente, es así. Iba a hacer otro comentario, no sé, porque no estoy seguro cómo funciona bien en Uruguay, pero acá, por ejemplo, el ART, el lugar de trabajo ya no es inspeccionado por la aseguradora, digamos. No va a ir a la casa de cada trabajador a golpear la puerta a ver en qué condiciones está trabajando. Entonces, hay también como que se desresponsabilizan de ciertas cosas, ¿está bien? Si un trabajador, al menos en Argentina, se tropieza en una escalera en su casa mientras trabajaba, no es un accidente de trabajo, ¿está bien? Y está trabajando, esa persona estaba trabajando, pero está en su casa, entonces, ¿está bien? Sí, ahí hay un vacío. Surgen estos problemas. Gracias. No, por favor. Con respecto, nada más quería retomar una cosita de un comentario que habían hecho de las bolsas de Portland. Sí, eso es súper interesante.
no sabía, en Uruguay ya pesan menos. Acá es un proyecto que todavía no se incorporó. La idea era que empiecen a pesar 25 kilos, todavía se siguen sacando de 50 kilos. Y el argumento era para incorporar a más mujeres al sector de la construcción. Ese era el argumento. Que siempre se puede poner en duda, porque uno podría decir, ¿por qué una mujer, digamos, qué tiene que ver el peso, ¿no? Con eso? Porque digo, hay mujeres que podrán levantarlo, mujeres que no, hombres que no, digamos, no que un hombre lo va a poder. Pero bueno, la mirada de género siempre está ausente, ¿no? O mal expresada. Pero ¿cómo fue en Uruguay lo del Portland? Eso me interesa, ¿no? Si alguien sabe. 25 kilos ahora. Ah, ya está. Sí, sí. Hace poco, hace mucho. Año 2007. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, no, nosotros estamos en eso todavía. Pero bueno, muchas gracias, quería agradecer. Graciela, Leopoldo, Alejandro, muchas gracias. Graciela, Claudia, perdón. Liroy. Ahí está Liroy, sí. Estaba Bueno. Karina también por allí. Ah, Karina. Y toda la gente que está en YouTube, ¿no? Eso me lo perdí, no me conecté, mira. Tendría que haberme visto. Muy bien, seguimos. Si les parece, Luis. Sí, a ver, ¿cuál es, ¿qué vamos cerrando ya? Sí. Bueno, está bien, está bien. Como vos digas. No, pero capaz que para... Seguimos recibiendo 20 comentarios, obviamente, a través del chat, pero por mientras. Sí, pero capaz que no. Yo quiero comentar algunas cosas, pero, digamos, en tanto tengamos tiempo, no necesariamente cerrar, sino capaz que puede generar algún otro intercambio. Sí. A ver, bueno, muchas gracias, Álvaro, y realmente un aporte. A Alejandro del equipo de Prorrectorado y Claudia Perrone, la directora general de personal, trabajaron mucho en el diseño de esta propuesta, y que la propuesta incluyera, bueno, este ciclo de 3 seminarios y que incluyera algunos aspectos que realmente nos aportaran, ¿no? Y uno de los componentes es que saliéramos de la caja, ¿no? Aunque sea en la región. Y eso es importante porque nos posibilita conocer otras experiencias. Hemos tenido tres seminarios. El miércoles, Jacqueline Ponce, Nicolás Fiori, Marcelo Fiori y Verónica Nin, que prepararon esa presentación sobre el papel que han jugado todos los colegas en lo que tiene que ver con el trabajo enfrentando la pandemia. Me parece que viene muy a cuento la primera presentación que hacía Álvaro hoy, recordando las preguntas de un obrero de Bertolt Brecht, ¿no? Es decir, si algo caracteriza en este trabajo en la pandemia es la igual importancia en tan distintas tareas en el enfrentamiento a la pandemia, ¿no? Desde connotados investigadores de punta que están haciendo lo imposible para abordar de la mejor manera estos temas, y nosotros lo vivimos en la Universidad de la República, hasta tareas muy operativas, pero fundamentales en el trabajo cotidiano. Y a veces esto no es suficientemente comprendido en la cotidianidad por el colectivo universitario, ¿no? Los edificios en muchos casos están abiertos, hay compañeras y compañeros que aseguran el cuidado, la limpieza, no solamente la limpieza y además con todos los parámetros para enfrentar la pandemia, lo que tiene que ver con la desinfección, que es clave para cuidar a los demás. Es decir, me parece que hay un centro en que estamos sobrellevando esto, y en el contexto del país en este momento muy mal,
con el trabajo de la gente, ¿no? El trabajo humano está jugando un papel clave, como no podía ser de otra manera, para enfrentar estas situaciones. Ayer Fabián Carracedo nos planteó una serie de abordajes comparativos respecto a normativas y distintos abordajes geopolíticos sobre el tema del teletrabajo. Nosotros, desde el Prorectorado de Gestión, decidimos finalmente que el ciclo de seminarios no se llamara teletrabajo o acerca del teletrabajo, para ubicar un plano mucho más amplio de trabajo a distancia, y porque además el trabajo a distancia, en parte se desprende también de lo que Álvaro planteó hoy, no empezó el año pasado, ¿no? El trabajo a distancia es tan viejo como el capitalismo. Y ya las obreras textiles en el siglo XVIII se llevaban el trabajo a sus casas obligadas, obviamente, para afrontar la tarea. Obviamente que han cambiado las tecnologías y que han cambiado las posibilidades, continúa cambiando el trabajo. Fabián Carracedo ayer recordaba que, por ejemplo, de las normativas internacionales, la normativa argentina y la chilena es de las pocas que reconocen el derecho a desconexión como un elemento importante, ¿no? Pero en realidad, quizá, y seguramente no será insular, en el país se avanza en normativa que no tenemos sobre teletrabajo, y eso implique que la universidad también pueda avanzar en procedimientos, en derechos, en deberes, pero es un espacio todavía abierto, y veremos qué pasa con esto, ¿no? A mí particularmente, bueno, obviamente que Alejandro había anticipado ya lo que cada uno de las expositoras y expositores en este ciclo pudieran plantear, pero bueno, la procedencia de Álvaro del Águila, del CEIL, su experiencia y demás, aseguraba, digamos, esto de no perder el foco de que estamos hablando de trabajo y de organización del trabajo, y no solamente siendo tan importante de trabajo en plataformas, por decirlo de alguna manera. Para este equipo rectoral no nos corresponde las generales de la ley, entonces no vamos a hablar de acciones emprendidas y demás. Ubicamos esto, como decía el miércoles el rector, en la perspectiva de un proyecto de escuela de gobierno de la universidad que implique el desarrollo de optimizar el uso de todas las actividades de capacitación y formación que realizamos en la universidad, tanto para el personal docente como para funcionarias y funcionarios técnicos, administrativos, de servicio, y poco a poco lo vamos logrando. Pero tenemos muchas tareas por delante. Hoy Álvaro, por ejemplo, con su forma de abordaje, tiró varias líneas de investigación que nos vendrían muy bien desarrollar para mejorar nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Quiero decir que, sin duda, desde el Prorectorado de Gestión, esto es impensable sin el trabajo codo a codo con la Dirección General de Personal. Es decir, una concepción por la cual una dirección de todas estas capacidades humanas de la organización, que visualiza estratégicamente diversas actividades, al mismo tiempo que está planteando la redefinición de sus alcances. No viene a cuento ahora, pero son diversos los proyectos que están abordando cómo contribuir a mejorar las condiciones de trabajo
en la organización. Por último, mencionar, Alejandro lo decía, pero no es solamente un tema, una frase hecha, digamos, ¿no? Creo que quizá, y en función de los relacionamientos que tenemos entre el ámbito académico y profesional argentino y uruguayo, deberíamos buscar las formas de fortalecer relaciones de cooperación permanentes, proyectos, actividades que nos mantengan en ligazón. Desde ya que aún con desarrollos muy importantes que tenemos en el medio, entiendo que en función de los desarrollos que la Academia Argentina tiene, me parece que sería muy importante para nosotros. Entonces yo, en principio, hacer estos comentarios generales, pero no con pretensión de cerrar, sino que por si es que nos generan otros intercambios y demás, decirle, nosotros, por ejemplo, tenemos el monitoreo que realiza el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, regularmente, por ejemplo, de los accidentes de trabajo. Y bueno, el grueso de nuestra accidentología, digamos, entre el 15 y el 20% está en el hospital universitario, ¿no? El hospital universitario es un espacio de trabajo clave en un hospital que hace esfuerzos denodados para enfrentar todo lo que tiene que ver con los accidentes, con programas de prevención y demás, que está dando una pelea enorme con la pandemia, pero que es un área que tenemos que continuar mejorando en el tema de los accidentes laborales. En un país, por algunas cosas que mencionaba Álvaro, que tiene todavía normativas insuficientes, por ejemplo, por algo que Álvaro mencionó, el reconocimiento del tiempo de traslado entre la residencia y el lugar de trabajo. En Uruguay la normativa solamente cubre y parcialmente lo que tiene que ver con el traslado a cargo de la empresa o de la organización. Nos falta, aún reconociendo determinados desarrollos, nos falta mucho todavía. Muchas gracias. Sí, espero que podamos establecer vínculos de cooperación y seguir trabajando. Bueno, es muy interesante. Aparte, gracias a Alejandro que me pasó estas cifras, estos indicadores. Está buenísimo poder comparar y ver que no es para nada distinto. Digamos, las cosas que nos pasan son, digamos, se reproducen las mismas lógicas, ¿no? Lo que sí, pero bueno, no sé si es el momento, después en todo caso le pregunto a Alejandro, pero para entender un poco más, ¿hay aseguradoras privadas en su sistema de riesgo de trabajo? ¿Hay un interés económico de alguien en ese sistema ante un accidente? En nuestro caso, la mayor parte de los vicios de nuestro sistema tienen que ver con que estos seguros quieren ganar dinero, no indemnizar. Entonces, pero no sé, me parece que en Uruguay no era así. Pero no sé. No sé si Claudia o Alejandro quieren referirse. Es decir, nosotros tenemos la obligación por ley, el papel del Banco de Seguros del Estado, que establece que, bueno, y también esto es importante en relación al contexto latinoamericano. Nosotros tenemos, nuestros peores números en este momento andan cerca de un 30% de informalidad, ¿no? Que en realidad, no sé, si uno se conformara, diría, la verdad que tenemos relaciones entre formalidad e informalidad en algunos países hermanos de América Latina que son terriblemente peores, ¿no? Pero un 30% de formalidad es un dato
igualmente espantoso. Dentro del plano de la formalidad, todo accidente laboral tiene que ser remitido obligatoriamente al Banco de Seguro del Estado. Y eso implica no solamente la atención de salud, sino la participación que el banco tiene en el juego de indemnización mientras el trabajador está no pudiendo trabajar, e incluso en la posibilidad de indemnizaciones permanentes, ¿no? Bien, bien, pero bueno, está dentro del Estado, digamos, no es una compañía Sí. privada. Sí, está dentro del Estado, si bien también hay que decir que el Banco de Seguro del Estado, en los últimos años, y no es un tema de este gobierno, o sea, ya es una orientación de los últimos 10, 15 años, ha venido en un proceso permanentemente de la insistencia de sus cuadros dirigentes de brindar el servicio cuidando sus planos de rentabilidad. Bueno, claro. ¿No? En un contexto de presión Sí. Sí, por el económico-financiera. déficit o lo que sea, claro. Está bien. Bueno, entonces tampoco es la panacea ese sistema, digamos. No. Así que bueno. Sí, no, el tema de el comentario de la ley de la silla que hizo Alejandro, sí, es cierto. Creo que esa normativa existe en ambos países y es muy antigua. Pero mi intención fue mostrar este campo como un campo en disputa, digamos, un campo que está todo el tiempo por hacerse y por avanzar. En nuestra normativa actualmente el único estrés que se reconoce como una enfermedad profesional es el estrés postraumático, es decir, el estrés que puede sufrir un conductor, por ejemplo, de trenes que atropella a una persona, o sea, ante un trauma, eso sí, se considera, digamos, una afección derivada del trabajo, vinculada al trabajo, pero todo el resto no, hay que trabajar por ese reconocimiento. Y bueno, y estar después a la altura de las circunstancias, porque nosotros lo que solemos hacer es a veces reconocer estas cosas, pero después no estamos a la altura y bueno, y no podemos atender a nadie, ni cuidar a nadie, ni prevenir. Álvaro, una consulta. Sí. Si conoces experiencias latinoamericanas, también, bueno, para salir un poco más de la región, lo que es el Río de la Plata, ¿conoces alguna otra experiencia Sí. que pueda decir que tenga algunos aspectos como a destacar, digamos, puntuales, ¿no? De otros países que conozcas, vinculado obviamente a la ley de leyes, además, sobre accidentes de trabajo. Se me cortó, ¿sabes que se me cortó? Sobre el tema del sistema de riesgos, ¿no? En otros países de la región. Sí. Mira, lo único que sé es lo que está, o sea, los únicos datos a los que accedí son los que están publicados. El Mercosur hizo un glosario de salud y seguridad, donde por ejemplo, se buscó unificar ciertos criterios por esto de los trabajadores migrantes, digamos, por la libre circulación de trabajadores, para que un accidente en cualquier parte de estos países sea lo mismo, básicamente, sea considerado jurídicamente igual. No está ajustadísimo ese tema. Actualmente jurídicamente persisten definiciones distintas de lo que es un accidente de trabajo. En Venezuela, por ejemplo, es mucho más amplio que lo que tenemos, o sea, el reconocimiento es mucho más amplio, ¿está bien? Y hay otros países que son más restrictivos, pero ahora no recuerdo las definiciones, hubiera estado bueno ponerlas. Entonces, Mercosur estuvo trabajando, creo que hasta el año pasado se editó un glosario sobre salud y seguridad de los trabajadores del Mercosur, y lo que sí tengo son datos estadísticos puede ser, a ver, no quiero decir, no sé si fue la OISS o algún organismo de la seguridad social regional que juntó estos datos indicadores de accidentes de trabajo en todos los países y quiso comparar. El problema es que las definiciones de accidente de trabajo jurídicamente son distintas.
Entonces es medio despelote. Te falta todavía, falta para armonizar la terminología y que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Falta. Y esto mismo del accidente in itinere o en el recorrido es distinto para todos, digamos, como les comentaba, en nuestro caso no importa si el transporte lo pone la empresa o no. Es transporte público y en algunos casos tiene que ver con las 2 horas, o sea, te reconocen 2 horas desde que salís hasta que llegás, y en otros casos no tiene que ver con el tiempo, sino con el medio de transporte, que sea un medio de transporte oficial, digamos, no puedes ir en monopatín, digamos. ¿Se entiende? Hay muchas variaciones, estamos lejos todavía de armonizar eso. Y después faltan datos, hay países que no publican datos, o al menos yo no pude acceder, no los desglosan de esa manera, de la manera en que lo hacemos, por ejemplo, Uruguay y Argentina. Que es bastante similar. Así que no tengo más que eso, Ale. Y una última Sí, comentario. obvio. Si también sabes de experiencias o cómo se te ocurre, cómo se puede llegar a datos para los trabajadores y trabajadores no registrados, porque siempre como que lo que se analiza son trabajadores registrados. Si existe una experiencia o cómo podría ser, esto más que nada como para pensarlo, ¿no? Porque entiendo que además la realidad de nuestro continente en particular, el trabajador informal hay una fuerte Sí. presencia de esto, ¿no? Bueno, buena pregunta. A ver, el problema argentino nace desde la ley del 96. La propia ley estipula que hay trabajadores dentro del sistema de riesgo, o sea, protegidos, cubiertos, y otros que no. Entonces el problema ya es desde el nacimiento, la creación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se dejó a una porción importantísima de la población fuera. Y no digo solo fuera de la cobertura, porque supongamos que un trabajador informal se accidenta, puede ser atendido en un hospital público. Hasta podría acceder a una indemnización si hace un juicio. Digo, más allá de eso, queda por fuera el sistema preventivo, que es más grave. Si vos sos un trabajador de la economía informal, nadie va a ir a prevenir accidentes a tu lugar de trabajo. No estás registrado. Ya lo reitero, digo, por ahí recibís una indemnización, pero no hay la acción preventiva del Estado no la va a ejercer. No vas a tener a la policía del trabajo yendo a tu lugar de trabajo a ver cómo estás trabajando, ¿está bien? No. Entonces, ¿cuál es la solución? Y habría que emular a los países, pero es como decir algo que, digamos, el problema de la no cobertura de estos trabajadores es secundario, si se quiere, ante el problema principal, que es todo lo otro, digamos. Los problemas, no diría secundario, ¿no? Es uno más de los problemas que tienen los trabajadores. De alguna manera habría que registrarlos, al menos para prevenir que le pasen cosas. Después vemos si además le podemos dar un aguinaldo, si además pueden hacer aportes, pero al menos registrarlos en este sentido. Y esto el COVID lo mostró muchísimo, porque el trabajador no registrado no puede no ir a trabajar muchas veces, o puede tener síntomas de COVID y no decir nada, porque si dice eso se tiene que aislar, y si se aísla no trabaja, y si no trabaja no le pagan. Entonces se arma un despelote y está todo entrelazado. Un trabajador formal, si tiene síntomas de COVID, simplemente en nuestro país, digo, denuncia eso a su empleador. Si se puede hisopar, envía el hisopado positivo y bueno, tiene por norma. Pero el informal, ¿qué hace? Termina encubriendo a veces los síntomas. Con lo cual los contagios se siguen. Entonces se arma una... No es yo entiendo que el COVID no debe haber impactado de la misma manera en sociedades donde con menos trabajo informal, digamos. Es una hipótesis, pero entiendo que el colchón fue distinto, digamos, la seguridad, ¿no? Del trabajo. Bueno. Muchas gracias, Salvador. No, a ustedes, encantado, la verdad, un placer.